Cuando voy hablando de misiones, muchas veces me planteo, bueno, hemos oído hablar tanto de misión, de la misión de Dios, de lo que Él quiere hacer, de lo que Él hace, y muchas veces lo que me encuentro en muchas de las iglesias es que nos falta también a veces procesos de cómo poder llegar a evangelizar, ¿no? Yo quiero traeros hoy una predicación, que no sé si esto, nuestro amigo Claudio, ¿era Claudio? Sí, perfecto, no le he cambiado el nombre, que eso suele ser bastante típico en mí. Empiezo a llamar a alguno de mis hijos, empiezo a llamarle por todos los nombres, al final termino diciendo, bueno, tú, como te llames, y así. Bueno, en este caso me acuerdo de Claudio. Bueno, quiero hablaros de cómo como iglesia, cómo como discípulos de Cristo podemos alcanzar lo que llamamos la madurez misional. Cómo podemos alcanzar el propósito y la misión de Dios para nuestras vidas. Ayer estaba hablando con los jóvenes, estaba compartiendo un tiempo precioso, son unos jóvenes preciosos, y estaba hablando desde que nuestra identidad, realmente nuestra identidad está ahí, en el propósito de Dios y en la misión de Dios para nuestras vidas. Y en esta mañana yo quiero compartir con vosotros pues cómo podemos alcanzar ese proceso. Creo que esto funcionará. A ver si me hace caso, pues sí, perfecto. Alcanzar nuestra madurez espiritual no es algo que se dé en un acto, sino que es un proceso que necesitamos ver y comprender, y es un proceso que tenemos que entender que es un proceso bíblico. Si nosotros no partimos de la palabra de Dios, si no partimos del mensaje de Dios, estaremos haciendo muchas cosas. Podemos ser una ONG muy grande, un proyecto muy bonito, pero no estaremos siendo y haciendo la misión que Dios tiene para nuestras vidas. Y ese proceso bíblico nos tiene que llevar al menos en 4 pasos. Tiene que llevar 4 pasos. 1 es despertar. 2, explorar. 3, equiparnos. 4, servir. Y 5, multiplicarnos en otro. He dicho 4, 5. Tenemos que tener ese proceso que estamos hablando. Pero ¿despertar a qué? Bueno, necesitamos despertar primero al... Perdona, voy a ir dándome vuelta para ver si pasa o no. ¿Despertar a qué? Al corazón de Dios. Sabemos que la misión surge del corazón de Dios. No es algo que nosotros hemos inventado como iglesia. Y si nosotros pensamos que estamos haciendo la misión de la iglesia como tal, estamos confundidos. Dios, desde el principio de la creación, desde el principio de la palabra también, podemos ver que Él está en misión, y lo que hace es animarnos a que nosotros vayamos a su corazón y desde su corazón podamos hacer la obra. Pero no solamente que podamos despertar a su corazón, sino que su corazón lo adoptemos como nuestro. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos ver que Dios está en un proceso de búsqueda de aquello que se había perdido. La palabra de Dios es muy clara. Fijaros, si nosotros hacemos un pequeño recorrido por la palabra, vemos que desde el Génesis vemos a Dios ya caminando con Adán, pero no le abandonó cuando Adán pecó y se separó de él. Fijaros, lo primero que hizo Adán fue esconderse de Dios cuando pecó. Pero Dios dice que le llamó. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde te encuentras? Porque Dios siempre ha tenido en su corazón tener una relación con nosotros. Ayer les hablaba a los jóvenes que nuestro propósito, el propósito por el cual hemos sido creados, es simple y llanamente relacionarnos con Dios. No es ni siquiera que seamos miembros de la Iglesia Bautista de Zaragoza, ni que seamos pastores ni misioneros, sino el propósito que Dios nos da es que tengamos una relación con Él. Y Dios, desde que nosotros rompimos con el pecado esa relación, su eje principal con nosotros y con su creación ha sido buscarnos. Dios ha estado en misión desde el Génesis. Pero podemos verlo cuando seguimos caminando por la palabra de Dios. Vemos que cuando Dios buscó a aquel hombre, Abraham, y le dijo: mira, Abraham, yo te voy a bendecir, no para que tú seas el más importante de este mundo, ni para que seas el más rico, ni el que tenga más cabras ni más ovejas, sino yo quiero bendecirte. ¿Para qué? Para que por medio de ti sean benditas todas las naciones de la tierra. Si vemos, Dios, cuando buscó a ese hombre que estaba perdido en aquella tierra, le dio una misión y le dijo: mira, únete conmigo, yo quiero que seas un instrumento mío. Pero fijaros que si nosotros seguimos leyendo la palabra de Dios, vemos como Dios
creó y formó un pueblo de aquel hombre, el pueblo de Israel. Pero aquel pueblo tampoco le dijo, oye, mira, vas a ser los mejores, vas a recibir todas mis bendiciones para que tú seas la maravilla del mundo. No, ese no fue el enviado. Evidentemente, todo aquello que toca a Dios se vuelve brillante, y debe ser, igual que en nuestras vidas. Y el pueblo de Israel sabemos que es un pueblo especial, pero fue especial sobre todo, ¿por qué? Porque él tenía una misión, tenía la misión de dar luz, de ser luz para las demás naciones. Fijaros, hay una palabra en el Isaías que dice, de poco me es que tú seas tu altavoz, que seas bendición para Israel, para Judá. Yo quiero que tú seas mi bendición para todas las naciones. El pueblo de Israel fue creado por Dios, y nos lo enseña la palabra de Dios, y todos los profetas que podemos ver después nos enseñan que fue creado para que todo el mundo, para que toda la creación volviese a Dios. Sabemos que llega un momento en el cual el pueblo no obedece, a pesar de los profetas, a pesar de las advertencias, a pesar de las palabras que Dios le había enviado, y Dios nos envía a su Hijo Jesús. Conocemos todos ese gran momento, es el momento más precioso de toda nuestra historia. Pero Jesús no vino a que Él fuera servido. Él dice que vino ¿a qué? A buscar lo que se había perdido. Y eso es lo que Él vino a hacer. El Señor lo envió en misión para poder encontrar a aquellos que ya se habían separado. Y Jesús se convirtió en el Dios encarnado que nos reveló al Padre, que nos hizo ver al Padre. Fijaros, esa fue la misión de Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a buscarnos porque estábamos perdidos. Pero sabemos que cuando Jesús ascendió al cielo, y seguimos leyendo la palabra de Dios, os fijáis, vamos caminando en la palabra y podemos buscar versículos y versículos que apoyen. Aquí he puesto solamente algunos. Vemos que Jesús les dijo a sus discípulos el qué. Igual que yo fui enviado, yo os envío a vosotros. Y nos ha enviado a ser testigos al mundo. Nos ha mandado a que podamos extender el reino de Dios. Hermanos, nosotros hemos sido creados con la misión de ser luz para las naciones. Si nosotros estamos muy contentos aquí reunidos y estamos adorando al Señor y estamos aprendiendo la palabra y teniendo un compañerismo precioso, pero perdemos de vista que nuestra misión es extender el reino, podremos ser los amiguitos del niño Jesús, pero no seremos la iglesia de Cristo, porque hemos sido creados para unirnos a la misión de Dios, que es encontrar lo que se ha perdido. Pero sabemos, y nos enseña la palabra de Dios, y cuando llegamos al Apocalipsis podemos ver que esta es un proyecto de Dios que va a cumplirse. Leemos en Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 9, que de toda lengua, de toda nación, de toda raza, un día todos estaremos presentes delante del Cordero adorándole. El Señor va a llevar adelante su misión. El Señor está llevando adelante el propósito que se ha puesto en su corazón. La cuestión no es esa. La cuestión es si tú y yo, si nosotros como iglesia queremos ser obedientes a la misión de Dios. Si vamos a participar en la misión de Dios, hermanos. Dios nos está llamando a su misión. Él podía hacer solo, no nos necesita. Pero Él ha querido que nosotros seamos parte de su proyecto. Pero muchas veces, hermanos, como iglesia, igual que en toda la historia de la humanidad, nuestra respuesta a la llamada de Dios ha sido muchas veces de confusión. Fijaros, Hechos 19:32, a ver si sale en la pantalla, ¿saldrá? ¿No saldrá? Sí, sale. Muchas veces nosotros como iglesia respondemos con confusión. Fijaros, me encanta este versículo de Hechos. Dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y la mayoría no sabía por qué se había reunido. Y eso es muchas veces lo que nos ocurre en la iglesia. Decimos una cosa, decimos otra, decimos proyectos, y al final estamos tan mareados que realmente no sabemos por qué Dios nos ha
nos tiene? ¿Por qué Dios ha creado esta iglesia? Hermanos, necesitamos tener claridad en nuestro concepto. Y necesitamos saber que también nuestra respuesta muchas veces como iglesia, y es algo que se ha dado durante años, una cosa que quiero deciros. Todas las fotos que están saliendo, creo que el 99% de ellas son fotos de nuestra obra en Guinea Ecuatorial y en otros lugares. Por ejemplo, como esta serpiente hecha por nuestros niños del Talita Kum, del colegio Talita Kum, que representa nuestra respuesta a veces de pecado. Muchas veces respondemos a Dios y al llamado de Dios directamente con pecado. Dice en el texto de Ezequiel que tenemos aquí delante, dice, yo busqué a algunos que se pusieran en la brecha, en medio, entre la brecha, la distancia que hay entre Dios y el hombre. ¿Y qué dice que ocurrió? Y no lo encontré. Dios busca y nos ha dado un llamado para que nosotros nos pongamos en esa brecha de distancia de tantas miles y millones de personas que no le conocen. Pero no ha encontrado, y nuestra respuesta es la de pecado. Pero yo creo que esta iglesia, la iglesia de Zaragoza, no va a responder así. La iglesia de Zaragoza estoy seguro que va a responder con obediencia. Y una obediencia fiel al Señor. Dice la palabra de Dios en Lucas 19:32, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Fijaros, nosotros no vamos a hallar lo que Dios nos quiere dar, sino vamos primero. Muchas veces pensamos y decimos, ¿por qué la verdad es que las personas no vienen al Señor? ¿Por qué no se convierten? Decimos, bueno, es que esta tierra en la cual vivimos es dura. Pero la tierra es dura, sí, aquí y en todos los lados. Pero realmente muchas veces la respuesta a la misión no viene dada porque nosotros no vamos. Pero hermanos, cuando nosotros vamos, cuando nosotros tenemos una respuesta y una respuesta voluntaria, el Señor se glorifica en nosotros. Y se glorifica y trae fruto. Salmo 110 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Hermanos, necesitamos con alegría, con gozo, hemos visto el primer vídeo que hemos puesto al principio, que la misión es gozo, porque Dios se muestra, porque Dios está haciendo grandes maravillas en el mundo. Pero todavía la misión que queda por hacer es enorme. Fijaros, solamente quiero daros unos datos, no quiero aburriros, pero quiero solamente que comprendamos un poco cómo está la situación de la misión hoy. Sabemos que la población mundial son aproximadamente 7.200 millones de personas, de los cuales aproximadamente el 14% de la población mundial, 1.000 y pico millones de personas, son lo que llamamos cristianos evangélicos. Hablamos de cristianos evangélicos simplemente por definir a aquellas personas que han confesado a Jesús como su Señor y su Salvador, que es lo que dice la palabra de Dios, que nos dará y que nos da la seguridad de salvación. Nosotros confesamos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero fijaros, hay aproximadamente 1.200 millones de personas, aproximadamente el 16, el 18% de la población mundial, que es lo que llamamos cristianos nominales. En España no hay nada que explicar, ¿no? Todos conocemos lo que es un cristiano nominal. Uno de mis pastores, Antonio Calero, dice que tienen de cristianos lo que yo de monja ursulina, pues más o menos, ¿eh? Pues, ¿por qué? Porque dicen que son cristianos, pero no tienen realmente ninguna relación con el Señor. Pero fijaros, aproximadamente el 43% de la población mundial son personas que viven en el mundo donde tienen acceso al Evangelio, donde uno puede ir a iglesias, donde hay predicadores, donde tenemos palabras, digamos, en iPad o en teléfonos o de tal manera, pero ellos han decidido no creer. Han decidido que o no pueden creer o son ateos. Por ejemplo, más de 1.000 millones de personas se consideran y se declaran como ateos o agnósticos, pero no han entregado su vida al Señor. Pero fijaros qué dato tan, para mí, digamos, fuerte. El 25% de la población mundial, cerca de 2.000 millones de personas, no tiene ningún acceso al Evangelio. O sea, cuando tú hablas de Jesús, piensa que estás hablando de tu primo o de alguien parecido. Que no tienen palabra traducida a su idioma, que no hay casi iglesias, que no les llega casi información, digamos, ni de Cristo ni de su palabra. Fijaros, el 25% de la población mundial no tiene acceso. Tú y yo podemos venir semana tras semana, día tras día, y recibir palabra de Dios. Y podemos
crecer, madurar y sobre todo entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Pero ellos, ni una sola vez en su vida, nadie les va a hablar del amor de Dios. La verdad es que es terrible ese número. Y si nosotros sumamos estos números, nos encontramos que cerca de 6.000 millones de personas son el campo de misión. 6.000 millones de personas todavía no han recibido a Cristo Jesús en su corazón, lo que la palabra de Dios llama los perdidos. Aquello que Jesús vino a buscar, a los perdidos. Aquellos a los cuales el Señor envió a su iglesia, a sus discípulos a buscar, a los perdidos. Esa es, digamos, nuestra misión, hermanos. Es la misión a la cual Dios nos envía y nos llama. Pero necesitamos entender que aproximadamente 2.000, 1.800 millones de personas no tienen acceso al Evangelio. Y nosotros necesitamos y hemos sido llamados a predicarles. Cerca de 5.000 millones de personas, hermanos, no han entregado su vida a Cristo Jesús y aunque tengan acceso, viven a nuestro lado. Son gente que tenemos cercana a nosotros, nuestra propia familia, nuestros propios compañeros de trabajo. Son personas que no han recibido todavía a Cristo Jesús. Fijaros qué dato, más de 3.500 etnias. Sí, es que a veces me hace caso y otras veces no. ¿Me hará caso? A ver, ahora. Más de 3.500 etnias, pueblos con su cultura, sus lenguas, no tienen acceso al Evangelio. Fijaros, cerca de 2.000 lenguas todavía no tienen ningún... A ver si yo creo ahora. No tienen traducción bíblica a su lengua. Fíjate que tú quisieras buscar y leer la palabra de Dios y no pudieras leerla. Nosotros tenemos... ¿Cuántas traducciones tenemos al castellano? Yo qué sé, ya no sabemos ni cuál usar. No sé si aquí habéis tomado una decisión, pero muchas iglesias han tenido que decir, esta es la versión que vamos a usar para nuestros cultos, por lo menos. Porque si no, al final no sabe uno si está leyendo la Biblia o el Corán, ¿no? Con tanto lío que tenemos. Pero necesitamos, fijaros, pues hay más de 2.000 lenguas que no tienen ni siquiera porciones disponibles para leer la palabra. Pero podíamos decir, qué terrible, cuál trabajo más enorme, ¿no? Y a veces pensamos, es tan grande que ¿qué vamos a hacer? Pero el Señor tiene siempre una visión diferente a nosotros. Y el Señor nos dice en Juan 4:35, dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos, están listos para la siega. Hermanos, nosotros tenemos que saber que Dios está obrando. El Señor está haciendo maravillas en el mundo. Luego os diré algo. Lo que no podemos es cargarnos simplemente decir, wow, el trabajo es mucho, me quedo sentado. Sino el Señor quiere que vayamos a aquellos lugares y podamos hacer la obra. La pregunta muchas veces es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer la obra que Él nos llama a hacer? A ver, esto me está dando jaleo. Claudio, dale al botón. La pregunta es, ¿cómo podemos desde nuestra localidad, desde Zaragoza, cómo podemos alcanzar toda esta globalidad? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos ser parte e instrumento de Dios? Ahí llegamos a donde he empezado en mi predicación, en mi exposición. Necesitamos lo primero, despertar a la misión de la iglesia. Necesitamos despertar y conocer el corazón de Dios. Necesitamos saber que cada creyente y toda la iglesia, hermanos, no solamente algunos hemos sido llamados a predicar el Evangelio, que cada uno de nosotros somos unos enviados. La palabra misionero no existe en la palabra de Dios. Si tú busca la palabra misionero, ¿vas a encontrar? ¿Qué vas a encontrar? Enviado, discípulo. Cada uno de nosotros somos los encargados de llevar. Tenemos que entender que cada uno de nosotros representa a Dios. Y nosotros podemos representarle mal o bien, pero vas a representar a Dios. Yo les decía ayer a los jóvenes que un cristiano que no se da a conocer y no da a conocer su identidad en Cristo no es un cristiano, no es realmente un discípulo de Jesús. Se ponga el nombre que se ponga.
Y nosotros necesitamos entender que el mundo, dice la palabra de Dios en hebreo, que tenemos una gran nube de testigos. Bueno, pues tenemos una gran nube de testigos a nuestro alrededor, aquí en la tierra, que está viéndonos. Y ellos ven cómo y qué representamos. Necesitamos entender y despertar al corazón de Dios. Pero necesitamos compartir el corazón de Dios, el mensaje de su corazón. Y el mensaje de su corazón es que Él tiene un plan redentor para todos los pueblos. No solamente para nosotros, no solamente para unos poquitos elegidos, hermanos. La palabra de Dios nos habla en Efesios que Él nos eligió antes de la creación del mundo. Pero Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la palabra de Dios. Pero para eso necesitamos seguir el método de Dios y necesitamos preguntarnos, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo como iglesia? ¿Cómo estoy despertando a ese corazón? Yo entiendo que Dios me ha hecho parte de su misión, que Él quiere que yo sea misión suya. No es que vaya a la misión, sino que sea misión, hermanos. Nosotros somos la misión de Dios. Somos el brazo, las manos de Dios para llevar su obra. Y si nosotros hemos despertado a ese obrar de Dios, necesitamos lo segundo, explorar el plan de Dios. Muchas veces despertamos, conocemos, pero necesitamos explorar. ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cuál es el destino que Él tiene? Y yo te invito a que tú y esta iglesia podáis formar un equipo, podáis formar, que a lo mejor ya lo tenéis, en el cual podáis ver cómo desde Zaragoza podemos alcanzar la globalidad. Porque, hermanos, Él nos llamó a Jerusalén, Zaragoza, a Judea, a Samaria y hasta el último de la tierra de una forma simultánea. No podemos esperar a terminar de alcanzar Zaragoza para salir fuera, porque si no estaríamos todavía en Jerusalén. Hay miles y miles de personas que todavía no creen y están en Jerusalén. Y para eso, hermanos, necesitamos estudiar y adoptar los principios sólidos que vienen en la palabra de Dios. Y yo vuelvo a preguntar, ¿cuáles son tus metas para este año? ¿Cuáles son los planteamientos que Dios está poniendo en tu corazón? Porque necesitamos actuar. Si nosotros no tomamos decisiones, no vamos a llegar a ningún lugar. Si sabemos el concepto, pero no nos ponemos en marcha, no llegaremos a ningún sitio. Y para eso necesitamos dar el tercer paso. El tercer paso es que necesitamos equiparnos para cumplir la misión. Estas son algunas de las hijas de nuestro pastor en Bata, José Luis Arsema. Un Kit Kat, como dicen ellos. Él quiere tener un chico, estás loco por tener un chico. Le quiere llamar Raúl, porque es un enamorado del fútbol y era de la tiempo de Raúl del Real Madrid. Y Dios le ha dado hijas. Entonces a la primera hija, como no era un chico, pues le puso con el nombre de R también y le llamó Rebeca. Pero Dios le dio otra hija y le llamó Rita. Y así ha tenido hasta 6 hijas. Una se llama Raquel, Rebeca, Rita, Rode, Ruth. Y como se le terminaban las vocales, pues ha empezado otra vez. Se llama Ramia, la sexta. Yo digo, Señor, dale a este pobre hombre un Raúl, que si no, sobre todo por su mujer. Pero bueno, y estas son algunas de sus preciosas hijas. Y yo le digo, tú sí que te has equipado con un equipo, ¿no? Es un verdadero equipo. Para que luego, además luego con la dote, pues tendrá para poder, si viene este Raúl, poner otra dote buena, importante. Pues necesitamos equiparnos. Cuando nosotros hemos despertado al corazón de Dios, necesitamos explorar que Él quiere, necesitamos luego dar un paso. Vamos a equiparnos, necesitamos formarnos como iglesia, necesitamos organizarnos como iglesia para poder cumplir la misión. Y como decía antes, Dios nos ha dado una estrategia, Hechos 1:8. Necesitamos encontrar a todos, llegar a todos los lugares de una forma simultánea. Pero eso es muy fácil de decir. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo llegamos a Zaragoza? Pero ¿cómo llegamos, digamos, a la gente que culturalmente y socialmente son parecidos a nosotros, que sería nuestra Judea? Pero ¿cómo vamos a encontrar y alcanzar a nuestra Samaria? ¿Cuál es la Samaria de esta iglesia? Hermanos, la Samaria de esta iglesia es aquellas culturas, aquellos pueblos que están en medio nuestro, pero que culturalmente, socialmente y espiritualmente son diferentes. Si vosotros pensar en el mapa bíblico típico, si no abrir vuestras Biblias. Sabéis que Jerusalén
estaba, digamos, como en la provincia, vamos a llamarle, de Judea. Pero luego estaba también, la zona de arriba estaba Galilea, que era parte de Israel también. ¿Y qué estaba en medio de los dos? Samaria. Samaria no estaba más distante de Jerusalén que Galilea, pero eran, digamos, diferentes, tenían un concepto diferente. Podemos hablar mucho de los samaritanos. Nosotros en medio nuestro tenemos miles y miles de personas que son diferentes a nuestra cultura social, culturalmente. ¿Quién los va a alcanzar? Nosotros somos llamados a alcanzarles. ¿Pero cómo les vamos a alcanzar? ¿Usando los mismos medios que para un maño? No, seguro que no vamos a poder hacerlo. Entonces necesitamos equiparnos, necesitamos organizarnos. Pero lo que tenemos que entender y tenemos que dar el paso es que tenemos que servir donde Dios nos ha puesto. Hermanos, he escuchado tantas veces cuando voy a alguna iglesia que viene algún joven o alguna persona y dice: me encantaría tanto irme a la India o ir a Guinea, y yo siempre pregunto lo mismo: bueno, ¿qué estás haciendo aquí? Porque eso es muy fácil decir: bueno, yo me quiero ir allá, pero el Señor te ha puesto aquí y no es ninguna casualidad. A Dios no se le escapa ningún criterio. Necesitamos aprender que donde Dios nos ha puesto, allí podemos ir. Y aquí en medio nuestro, hermanos, tenemos cientos de etnias no alcanzadas y de personas no alcanzadas. A veces cogemos los nombres y decimos etnias, pueblos, pero tenemos vidas a nuestro alrededor que necesitan ser alcanzadas. Pero la pregunta es: cueste lo que cueste. Porque muchas veces decimos y hablamos: no, Señor, yo te voy a dar todo, cueste lo que cueste. ¿Seguro? El Señor pide todo de nosotros. Sabemos que, por ejemplo, nuestras ofrendas que hemos recogido son una muestra de lo que Dios nos pide, que es todo nuestro corazón. Y nosotros necesitamos ir más allá. Pero necesitamos ir un paso más. Una de las hijas de José Luis, preciosa. Necesitamos multiplicarnos. Necesitamos multiplicar nuestra vida. Necesitamos multiplicar nuestra misión. Necesitamos multiplicarnos en otros creyentes, hermanos. Nuestra tarea es el multiplicarnos. Necesitamos multiplicar en medio de nuestros modelos bíblicos. Necesitamos multiplicarnos en las vidas de otros. Necesitamos multiplicarnos en el discipulado. Nosotros hemos sido llamados no a hacer creyentes, sino a hacer discípulos. Y eso es transmitir los valores del reino, hermanos. Y para eso tenemos que invertir la vida. Estamos llamados a animar, no a poner palos en las ruedas. Se nos da como hongos el llegar y hablar y el criticar. Pero el animar es animar a aquellos que están trabajando. Necesitamos animar. Y sobre todo, hermanos, necesitamos hacer un trabajo de oración. Si nosotros no nos multiplicamos en oración, poco podremos hacer. Y vuelvo a preguntarte, y quiero que tú te hagas esta pregunta: ¿hacia dónde quieres que te lleve Dios? ¿Hacia dónde quieres lanzarte con Dios? Porque es el tiempo, mi hermano. Es el tiempo de hacer la obra de Dios. Es el tiempo, no es mañana. Dios está llamando a su iglesia hoy hacia esa madurez espiritual, hacia esa madurez misional que nos lleve a hacer la misión. Como decimos, si esto me hace caso, una pequeña pelea hoy con mi mando, Entonces, parte del tema. Ahora es el tiempo. Necesitamos despertar al corazón de Dios. Necesitamos explorar el corazón de Dios. Necesitamos equiparnos. Necesitamos servir y necesitamos multiplicarnos. Hermanos, ¿cuáles las acciones que vas a tomar? Porque la cuestión no es solamente que lo aprendamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Y no podemos decir que no tenemos recursos, porque la palabra nos habla que donde Dios nos envía, Dios provee. Quiero terminar con una historia. Ayer lo decía a los jóvenes, al final voy a contaros la historia de alguien que fue transformado, alguien con una visión importante, una visión diferente. Quiero que lo veáis aquí. A ver si, perdonad, ya pasar esto, no quiero, si me hace caso. Mirad, hay un versículo que dice: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aunque os la contaran, no la podréis creer. El Señor nos está motivando y nos está llamando a ir y mirar entre las naciones, hermanos.
en nuestros sofás, en la comodidad de nuestras casas, no vamos a ver el obrar de Dios. Dios quiere obrar cuando nosotros nos movemos, cuando tomamos decisiones. Y necesitamos levantarnos y mirar entre las naciones. Miles, cientos de miles de personas y de pueblos que no han recibido la palabra de Dios. Personas que necesitan que tú y yo vayamos y les hablemos del amor de Dios. Que les demostremos con nuestra vida que Dios es la solución y es la respuesta. No hay otro camino. Ahora estamos en tiempo pre-campaña electoral. Y todo el mundo trae sus soluciones, pero sabemos que ninguna de esas soluciones es la que el hombre necesita. Solo Jesús es la solución. Y tú y yo tenemos esa palabra. Aunque pensemos que no tenemos recursos, necesitamos levantarnos y mirar entre las naciones y entonces veremos lo que Dios quiere hacer. Quiero contaros la historia de este hombre. ¿Podéis ver el cartel? Dice bar misionero cristiano, sin alcohol ni tabaco. Esto es un bar que me encontré paseando por Guinea Ecuatorial. Me gusta mucho pasear por las calles ir orando. Y en Guinea Ecuatorial, en Malabo, la capital, iba paseando una mañana y me encontré con este cartel, en un barrio, pobre entre los pobres. Y encontré y la verdad es que cuando lo leí me quedé pues así, en shock. Dije, ¿pero esto qué es? Bar misionero cristiano, sin alcohol ni tabaco. Y la verdad es que no me resistí y entré al bar. Y entré y pregunté, mira, soy el pastor de la Iglesia Bautista de aquí y estaba paseando y orando y he visto este cartel y la verdad es que me ha dejado, bueno, me ha golpeado en toda la cabeza. Y le dije, bueno, quiero saber por qué tienes eso ahí. Y me habló el hombre que veis en la ventana, dentro, sé que el contraste es complicado, pues aquí está el dueño del bar. Él es un cristiano, él es un ciego, él vive en Malabo, vive en uno de los barrios más pobres de Malabo, y él me contó su historia. Y me dijo, mira, mi hermano, yo era pobre, de una familia pobre, vivimos aquí, una casa de tablas, como podéis ver también en el bar, y yo nací ciego, pero mis padres pues querían dejarme algo para que yo viviera. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Cómo iba a vivir un ciego y pobre en estas condiciones? Y mis padres llegaron y me montaron este bar. Y gracias a este bar pues yo estuve viviendo y aquí la gente bebía, fumaba, se drogaba, aquí había sexo, esto era en España decimos una palabra, lupanar, era un lugar, digamos, de pecado donde había de todo. Pero alguien tuvo la feliz idea de un día de presentarme a Cristo Jesús. Me predicó y me habló de Cristo. Y yo entregué mi vida a Cristo. Pero al día siguiente yo volví a mi bar y le dije, wow, ¿y ahora qué hago, Señor? Estoy aquí en este bar donde todo el mundo bebe, fuma, donde se drogan. ¿Y yo qué voy a hacer? Yo sé que yo no puedo seguir viviendo igual, necesito transformar mi vida. Pero ¿qué va a hacer un pobre y ciego si yo cierro este bar? ¿Cómo voy a resolver este asunto? Y él empezó a hablar con sus pastores, empezó a hablar con sus hermanos y dijeron, tú ora, el Señor te va a hablar. Y él se puso a orar y buscó, y Señor, ¿qué hago? Yo sé que no puedo seguir manteniendo este bar. Yo no puedo seguir teniendo esto donde aquí lo único que hay es corrupción y pecado. Y él empezó a hablar y a hablar a Dios. ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Y él oyó con mucha claridad la voz de Dios que le dijo, bueno, ¿y qué tienes? ¿Qué tienes? Y él le dijo, yo no tengo nada, yo soy pobre, lo único que tengo es mi bar. Y el Señor seguía preguntándole, ¿qué tienes? Igual que hace tantísimos años le preguntaba a Moisés. Y decía, yo no tengo nada, soy pobre, soy ciego, soy un pobre entre los pobres. Pero le oyó a Dios decirle a su corazón con claridad, entrégame tu bar. Y él decía, ¿cómo voy a entregarte mi bar, Señor? Si esto lo que tengo que hacer es quemarlo. Decía, no, entrégame tu bar. Y él oyó con claridad que el Señor le decía, entrégame tu bar. Y él tomó la decisión, Señor, yo te voy a entregar mi bar. No tengo nada más. Me contaba que llamó a la Coca-Cola, lo siento por hacer la publicidad, pero llamó a la Coca-Cola. Le dijo, por favor, quiero que me pongas un cartel. Y quiero que me hagas este cartel. Bar misionero cristiano, sin alcohol ni tabaco. Bueno, le costó pelear, lucha, pero la empresa le hizo este cartel. Y él decidió que en su bar no iba a haber ni alcohol, ni tabaco, ni drogas.
ni nada parecido. Él dijo, bueno, estoy frito. Esto me voy a ir a la ruina, vamos, me voy a hundir en la miseria. Y me decía, pero mi hermano, Dios es fiel. A partir de ese momento, yo he vendido aquí más que en todo el tiempo. Aquí he podido hablar a decenas de personas y decenas de personas se han convertido a Cristo Jesús. Y Dios ha hecho un milagro en mi vida y en el barrio gracias a esto. Un ciego, pobre entre los pobres, pero que vio una visión más allá. Un hombre que solamente tenía un bar y tendría que ver el bar, pero que lo puso en manos de Dios. Dios no pide superhombres o superwomen. Lo que está preguntando a cada uno de nosotros es, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu vida? Y seguro que nosotros tenemos mucho más de lo que este hombre tenía. Pero este hombre se dejó usar y puso su mano en las manos de Dios, puso su vida en las manos de Dios. Y Dios lo está usando para su gloria. ¿Por qué? Porque él entendió que aunque fuera ciego, él podía tener una visión de parte de Dios. Mi hermano, mi hermana, Dios, como hemos hablado, tiene un llamado claro, tiene un propósito y tiene una visión clara para cada una de nuestras vidas. La cuestión no es si Él va a hacer maravillas, que las está haciendo. Miles y miles de personas van a caer rendidas hoy a los pies de Cristo Jesús. Desde el año 1960 éramos aproximadamente un 6% de evangélicos. Y hablo de evangélicos porque personas que confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En 50 años somos el 14% de la población mundial. Dios está tocando vidas a miles y cientos de miles. La cuestión no está si Dios va a hacer la obra, sino si nosotros vamos a participar de ella. Como este pobre ciego, pobre en dinero, pero rico en bendición y en visión, vamos a tomar una decisión por Cristo Jesús. Yo te quiero que tú hoy te preguntes, igual, creo que la pregunta es la pertinente. Yo quiero que tú te preguntes, ¿qué tienes? Y Dios te sigue preguntando, ¿qué tienes en tus manos? Muchos de nosotros tenemos carreras, tenemos familias, tenemos posesiones, tenemos nuestra mente, tenemos nuestra vista, que este hombre no tenía. Y el Señor sigue diciendo, ¿qué tienes en tu mano? Como Moisés, con una vara, Él hizo maravillas. Y Dios sigue diciéndolo, como hemos leído en Habacuc, que el Señor quiere hacer maravillas con nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que ponerlas en sus manos. Mi hermano, la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque la misión se trata de eso, de nuestra vida. Nosotros somos la misión de Dios. Yo me gustaría que tú terminaras esta predicación y la terminaras hablando con Cristo Jesús. Él está en medio nuestro. Y Él, yo creo que nos ha hablado y espero que haya hablado en nuestro corazón. Y Él está diciendo que Él te necesita y te quiere a ti y a mí en su misión. ¿Qué tienes? Está preguntando. ¿Qué vas a hacer? Te invito a que tú cierres tus ojos ahora, para que no te distraigas, si quieres. Pero sobre todo te invito a que abras tu corazón y tú puedas darle una contestación al Señor. La Biblia habla con mucha claridad. Su palabra no va a volver al vacío. Y solamente hay 3 respuestas. Sí, Señor, yo voy a ir. O, sí, Señor, yo no puedo irme muy lejos, pero voy a enviar y voy a sostener tu obra. O la tercera, voy a desobedecerte. No hay otra respuesta. ¿Qué vas a contestarle al Señor? Sé que tú puedes montar tu bar misionero cristiano sin alcohol ni tabaco donde estés. Solamente es que abras tu vida, tu corazón a Él. Dios